Dios te bendiga. God bless you. Hoy quiero compartir contigo una palabra. Today I want to share a word with you. Se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículos 1 y 2. It is found in the book of Deuteronomy chapter 28 verses 1 and 2. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. It says, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Hoy quiero hablarte de que es fundamental tener fe para poder caminar en obediencia. Today I want to speak to you about how important or how crucial it is to have a faith in order to be able to walk in obedience. Una de las cosas de la que me he dado cuenta a través de mi lectura en las escrituras o de las escrituras, one of the things that I've noticed as I have been reading my scriptures throughout the scriptures es que la obediencia viene acompañada de la fe. Is that obedience comes accompanied by faith. Nunca vas a ver obediencia sin fe. You're never gonna see obedience without faith. Porque si vas a hacer algo, because if you're going to do something, tienes que creer que va a traer resultado ese algo que estás haciendo. Because if you're going to do something, then you have or you must believe that that which you're doing is actually going to bring results. Eso es algo de lo cual el Señor me ha estado ministrando en estos días. This is something that the Lord has been ministering to me these last few days. Y es que muchas veces, and it's that many times, nosotros estamos dotados con tantos dones, tantos talentos, tantas capacidades. We have been given so many gifts, so many talents, and we are capacitated in a lot of ways. Pero hay ciertas temporadas donde el Señor te usa en unas áreas más que en otras, but there are times where the Lord uses you in specific areas more than other times. They are working or being developed in a specific season. Ellos están siendo desarrolladas usualmente en una temporada específica. No es que dejas de usar las otras áreas de tu vida. It's not that you stop using the other areas of your life o los otros talentos or the other talents, pero vas usualmente a funcionar de una manera mayor en una área que en otra. But a lot of times it happens that you're going to work or use a specific area or talent more than others in specific given times. ¿Y qué pasa con esto? What happens with this? ¿Y por qué te lo digo? And why am I saying this? Porque vemos, por ejemplo, en la vida de José, because we see, for example, in the life of Joseph, que aún él siendo soñador, y aunque eso fue una de las cosas que lo llevó a él hacia su propósito y a su destino, even though we see Joseph as a dreamer and we see that this specific or particular area of his life was something that catapulted him into his destiny, what he was meant to do, what he was born to do. Él no funcionaba solamente 100% en los sueños. He didn't work or operated just 100% on dreams. Vemos que su papá le había dado mayordomía, había puesto en sus manos algo que hacer. We see that his father gave him stewardship of things. His father placed things in his hand that he would be able to steward those things para que él pudiera tener mayordomía sobre esas áreas. Y eso fue reflejado cuando fue a la casa de Potifar, and this is reflected when he went to the house of Potiphar. No vemos que él soñó en la casa de Potifar, al menos no que yo recuerde en este mismo momento. We don't see him dreaming in the house of Potiphar, or at least not that I can recall in this particular moment, pero vemos que él está funcionando en mayordomía. But we see him functioning or working in stewardship. Vemos que cuando va a la cárcel empieza a funcionar nuevamente en los sueños. We see him that when he goes to prison, he begins to work or to grow again, use his dreaming para poder interpretar los sueños del copero y del panadero, to be able to interpret the dreams of the cupbearer and the baker.
Pero también vemos que funciona allí en mayordomía también, but we also see him working in stewardship in there too. Luego vemos cómo José opera en su mayordomía ya al final en lo que es el reino de Egipto. Then we see how Joseph works in what is his stewardship in the kingdom or the empire of Egypt, o el imperio egipcio, or the Egyptian empire. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? So, what is it that I'm trying to tell you? Hay veces donde el Señor te va a impulsar a hacer algo específico en una temporada específica. There are times where the Lord is going to push you, or He's going to tell you to go something or go do something or go deeper in a very specific area. No que te olvides de lo demás que Él ha puesto en tus manos. It's not that you forget of the other things that He has placed in your hands, pero es momento de desarrollarte en un área específica. But it is a time to be developed and to grow, to extend and expand in a very specific area. Y esto conlleva fe. And this carries with it faith. Porque muchas veces nos desesperamos because many times we're desperate. A veces ni siquiera sabemos por dónde empezar. Many times we don't even know where to begin with. A veces no sabemos cómo vamos a operar en tantas áreas. Many times we don't even know how we're going to operate in all of these areas. Pero no quiere decir que el Señor se ha olvidado de esa área. It doesn't mean that the Lord has forgotten about that area. Pero simplemente es tiempo de tú enfocarte en otra cosa. But it simply means that you have to focus on something else para que puedas seguir creciendo, so that you may be able to grow. Recuerda que nuestro crecimiento no solamente es espiritual. You have to remember that our growth is not just or simply spiritual. Tenemos que crecer físicamente también. We also have to grow physically. Tenemos que crecer emocionalmente. We have to grow emotionally. No podemos tener nuestro espíritu a 100 millas por hora y nuestro cuerpo a 5. We cannot have our spirit going 100 miles per hour and then our physical body is going 5 miles per hour. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu tienen que ir a la par para poder avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Our spirit, our minds, and our bodies have to be aligned in order to be able to go where the Lord is taking us. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 9 al 15. The book of 2 Kings, chapter 5, verses 9 through 15 nos dan un ejemplo. It gives us an example de lo que cómo se ve una obediencia acompañada de fe, of what obedience looks like accompanied or next to faith. Dice la palabra, and the word says, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. But Naaman was wroth and went away and said, behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. Y quiero hacer una pausa aquí, and I want to make a quick pause here, porque muchas veces, aún tú caminando en obediencia, even when you walk in obedience, muchas veces no se va a ver de la manera que tú te lo esperabas. Many times it's not going to look the way that you were expecting it, pero porque no se vea como tú pensaste o creaste en tu imaginación, but even though it doesn't look like what you created in your imagination, no quiere decir que esa obediencia no va a tener resultado. It doesn't mean that that obedience is not going to have any results. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, and that's what happens many times with us. Nos hacemos una idea. We have this idea, we make up this idea, pero no quiere decir que esa es la manera en la cual el Señor va a responder, but that doesn't always mean that that's the way that the Lord is going to respond. El versículo 12, verse 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Are not Habana and Farfar rivers of Damascus better than all the waters in Israel? This is verse 12.
May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harás? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? And his servants came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he saith to thee, Wash and be clean? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. And he returned. Then he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God. And his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Y se volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. And he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. And he said, Behold, now I know that there is no God in all earth but in Israel. Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. Y esto es lo que lleva la obediencia. And this is what obedience has or carries. Es que refleja la gloria de Jehová. It's that it reflects the glory of Jehovah, of the Lord. Refleja la gloria del Señor. ¿Por qué? Why? Porque hay veces donde si pudiésemos hacerlo de una manera, yes, many times we can make it or do it in a different way. Many ways, many different ways. Pero eso va a conllevar a que la gloria se la lleve otro y no se la lleve el Señor. But that's oftentimes going to lead to other people or other things getting the glory that only the Lord deserves. Y eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. And that's what happens with us many times. Que yo puedo cantar. Maybe I can sing. Y yo quiero hacerme famosa porque yo sé que puedo cantar y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Yeah, maybe I want to become famous because I can do this and I can do that. Pero si estoy desalineada de la voluntad de Dios, but if I am not aligned to the will of God, estoy haciendo las cosas para ganar bendiciones por mis propios méritos, and I'm doing things in order to gain blessings by my own merits or by my own works, entonces la que se va a llevar la gloria o el que se va a llevar la gloria no va a ser Dios. So the one that's going to get the glory is not going to be the Lord. Y el Señor no comparte su gloria con nadie. And the Lord does not share his glory with anyone. En esta temporada, in this season, el Señor me tiene a mí creciendo en su palabra. The Lord is teaching me to grow. He's leading me to grow in his word. Y eso es una bendición tremenda. And that is such a tremendous and great blessing. En otras temporadas pasadas, in other seasons before this, el Señor me tenía creciendo en la danza. The Lord had me growing in dance ministry. En otras temporadas, in other seasons, me tenía creciendo en alabanza y adoración. In other seasons, the Lord had me grow in praise and worship. Y cada una de estas cosas, and each and every one of these things, me ha llevado a un lugar diferente, a conocer al Señor de una manera diferente. What in each of these experiences and these processes and seasons have led me to know the Lord in different ways, a conocerlo a Él de una manera diferente, to know Him in different ways, a crecer en Él de una manera diferente, to grow in Him in different ways, y a siempre recordar, and to always remember que la gloria es de Él, that the glory is His. Que los talentos que hoy yo puedo poseer, that the talents that I may have today, son gracias a que Él le plació ponerlos en mí, depositarlos en mí. It's because He was the one that was pleased in giving those to me. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 11. The book of Hebrews, chapter 11, verses 8 through 11. Esta es una historia que ya la hemos leído muchísimas veces o la hemos escuchado muchísimas veces. This is a story that perhaps we have listened to or studied or read many, many times before. Pero quiero leértela nuevamente, but I want to read it to you again. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. By faith, Abraham, when he was called to go into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing
whither he went. Vemos este ejemplo clarísimo. We see this example so clearly. Vemos que cuando Abraham salió de su tierra, él no era un hombre pobre. We read that when Abraham left his people, his father's house, he was not a poor man. Él tenía ganado, he had a flock, él tenía animales, he had animals, él tenía siervos, he had servants. Entonces vemos que él no era un pobrecito que estaba mendigando en la calle. So we don't see Abraham as a homeless man or someone that was a vagabond, that was just out there asking for money in the streets. Vemos que era un hombre que tenía cierto poder en su tierra. We see that he was a man that had certain power in his hometown. Pero vemos que Dios lo manda a él a salir de su tierra y de su parentela a una tierra que ni siquiera le había mostrado en ese mismo momento. But we see how the Lord had called Abraham to leave his father's house, to leave his land, and to go into a land that the Lord in that specific moment had not shown to him yet. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? So, what do I want to tell you with this? Abraham tuvo que tener fe para poder salir de su tierra. Abraham had to have faith in order to leave his land. Él estaba cómodo allí. He was comfortable there. Pero quiero decirte más, but I want to read more to you. Dice, versículo 9, verse 9 says, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verse 9 says, by faith he sojourned in the land of promise, as in strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. El Señor no solamente lo sacó de su tierra. The Lord didn't only take him out of his land. El Señor aún lo prosperó fuera de su tierra, aún más de lo que había sido prosperado anteriormente. But the Lord prospered Abraham even more than when he had been prospered in his own land. Vemos que se convirtió en un príncipe. We see how he became a prince. Vemos como era un hombre de poder. We see how he was a man of power. Y muchas veces nosotros decimos, pero yo quiero ser un hombre, una mujer de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Many times we're like, I want to be a man or a woman of God, full of the power of the Holy Spirit. Eso conlleva obediencia. That is the result of obedience. No vas a caminar en poder cuando no caminas en obediencia. You're not going to walk in power when you don't walk in obedience. Aprende a obedecer. You need to learn to obey. Y para eso necesitas fe. And for that, you need to have faith. Dice el versículo 8, verse 8 says, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Verse 8 says, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. He obeyed. Él obedeció. Por la fe obedeció. Because of faith, he obeyed. Porque él creía, él pudo seguir la voluntad y el mandato de Dios. Because he believed he could follow the commandments and the will of God. Mateo capítulo 7, versículo 21. Matthew chapter 7, verse 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. It says, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Y aquí vemos cómo nos habla de lo que es entrar en el reino. And here we're reading about entering the kingdom. Pero esto no solamente se refiere a esto, but this passage is not just referring to this. Se trata de la comunión. It's also about having communion.
Y para tú tener comunión con Dios, and for you to be able to have communion with God, tienes que creer que le hay. You have to believe that He is, y que Él es galardonador de los que le buscan, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solamente el que hace la voluntad del Padre. Not just everyone that calls unto the name of the Lord, saying, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but those who do the will of the Father. Mateo, ahí mismo, capítulo 12, versículo 50, in that same book of Matthew, chapter 12, verse 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. It says, for whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. ¿Qué quiero decirte en el día de hoy? What do I want to tell you today? Camina en obediencia. Walk in obedience. No vas a prosperar más que cuando tú camines en obediencia. You will never prosper as much as when you walk in obedience. ¿Qué fue lo que el Señor te dijo que hicieras? What was the thing that the Lord told you to do? Camina en obediencia. Walk in obedience. Aunque tú no entiendas cómo, even though you don't understand how, aunque tú no entiendas con qué recursos, even when you don't even understand with which resources, camina en obediencia. Walk in obedience. Él quiere prosperarte. He wants to prosper you. Y para eso camina en obediencia. And for that, walk in obedience. Lleno de fe. Full of faith. Porque es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Because it is impossible to please God if you don't have faith. En Deuteronomio 28, que lo leímos anteriormente, Deuteronomy chapter 28, which we read earlier, versículo 2, verse 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Verse 2 says, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. No hagas las cosas solo por hacerlas. Don't do things just to do it. No solamente las hagas porque tú puedes hacerlas. Don't do it just because you can do those things. Hazlas en obediencia. Do them in obedience. El Señor te va a prosperar cuando tú camines en obediencia. The Lord will prosper you when you walk in obedience. Porque Él quiere que tú aprendas a depender de Él. Because He wants for you to learn to depend on Him. No lo que tú puedes hacer, not on what you can do. Ni siquiera en los talentos son los dones que ya Él depositó en ti. Not even in the talents or the gifts that He has already deposited within you. Él quiere que tú aprendas a depender de Él. He wants you to depend on Him. A no depender de tu propio conocimiento, not to depend on your own knowledge. A no depender de lo que has adquirido a través de la vida, not to depend on what you have acquired through life. Aprende a depender de Él. Learn to depend on Him. Camina en obediencia. Walk in obedience. Y eso a través de la fe. And do that through faith. Para que puedas agradar a Dios. So that you may be able to please God. Hoy quiero hablarte de Jesús. Today I want to speak to you about Jesus. Él es nuestro ejemplo perfecto de cómo se ve una vida liderada por el Espíritu Santo y una vida llena y guiada en obediencia. We see His life and how the Holy Spirit was the one that led Him. He's the greatest example of walking in obedience, being led by the Holy Spirit. Caminó no solamente en obediencia. He walked not just in obedience. Caminó en poder. He walked in power. Caminó en autoridad. He walked in authority. Caminó y prosperó en su camino. He walked and he prospered in his ways porque caminó en obediencia, because he walked in obedience. Él aprendió a depender del Padre. He learned and he knew how to depend on the Father. Aún cuando fue el tiempo de Él dar su vida en la cruz por tu pecado y mi pecado, even in the moment where it was the moment to be crucified for your sin and my sin, Él aprendió a depender. He learned to depend. No dependió del poder que el Espíritu Santo le otorgaba. He didn't depend on the power that the Holy Spirit was given to him. Dependió de la obediencia. He depended in obedience, teniendo fe,
having faith y confiando en nuestro Padre Celestial, and believing in our Heavenly Father. Hoy quiero invitarte a que entregues tu vida a Jesús. Today I want to invite you to give your life to Christ. Solamente a través de su Santo Espíritu podemos nosotros poder resistir y caminar en obediencia. Only through His Holy Spirit are we able to walk in that obedience. Caminar en fe, to walk in faith. Si ese eres tú en el día de hoy, if that is you today, repite esto después de mí. Repeat after me. Jesús, Jesus, te entrego mi vida. I give you my life. Tú eres Señor y Salvador de mi vida. Desde ahora y para siempre. You are the Lord and Savior of my life from now and forevermore. Gracias por tu sacrificio. Thank you for your sacrifice. Y gracias porque hoy tu Santo Espíritu me ayuda a caminar en obediencia y en fe. Thank you because your Holy Spirit is the one who's leading me to walk in obedience and in faith. Que yo me mantenga en tu camino por siempre. May I remain in your walk forevermore. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. May the Lord bless you. Y recuerda, and remember, camina en obediencia, lleno de fe. And remember to walk in obedience, full of faith.